Pues hoy nos toca hablar de uno de los campeones del hiperrealismo y del fotorrealismo europeo, Gottfried Hellwein. En México le decimos muy cariñosamente Hellwein. Hellwein es un autor en realidad bastante completo, sobre todo reconocido como pintor, como fotógrafo, por las obras hiperrealistas, fotorrealistas en gran formato, pero conforme nos adentramos en la carrera de este autor vamos a ver que maneja diferentes técnicas y diferentes medios y que justamente todo es entendido desde el trabajo de Hellwein como un medio. Entonces no se puede considerar a Hellwein únicamente pintor o únicamente fotógrafo, sino que es más bien un artista que utiliza la fotografía, la pintura, el performance, la instalación como medios para crear un discurso completo. Gottfried Hellwein nace en 1948 en Viena, Austria. Nace después de la Segunda Guerra Mundial, en una Austria bastante problemática y en general una Europa muy problemática. Austria, a diferencia de otras naciones como Polonia, Francia, que son aliados de los nazis, entonces digamos que nunca fue tomada ni fue invadida como tal, y sin embargo hay una vergüenza nacional después de la Segunda Guerra Mundial. El panorama de Austria era que eran unos traidores a la Europa y que se habían rendido. Por lo tanto, la vergüenza de ser perdedores y además aliados de los máximos perdedores, pues es muy grande. Cuando Hellwein nace, apenas han pasado 3 años desde que ha terminado la guerra. Entonces todavía esas cicatrices que están latentes ahí en la posguerra van a ser muy fuertes, van a permear toda la infancia de Hellwein y en realidad toda la infancia de su generación. Él menciona que su infancia fue una infancia gris, ¿no? Que era una Viena sin colores. Esto es muy importante porque Hellwein es un pintor de muy poco color, de hecho es en muchos casos monocromático, de pinturas en blanco y negro como Gerhard Richter, pero eso lo vamos a ver después. Pero es bien interesante cómo narra que una de las cosas más importantes de su infancia fueron los cómics que llegaron de propaganda norteamericana hacia Europa. Y el cómic que más le impresionó y que más le gustó era el del Pato Donald. Y él menciona que el Pato Donald va a ser el primer gran maestro, porque va a ser un mundo completamente diferente a la realidad tan cruda que está viviendo. Es decir, el cómic le permite tener una salida y un escapismo de la realidad tan cruda y tan insoportable que él vive. Y después el Pato Donald va a ser un elemento recurrente en su obra. Menciona que su infancia, pues es una infancia de un niño que en realidad no le interesa mucho la escuela, que sí entiende y sabe un par de cosas, pero que realmente lo que le interesaba estaba en otros lugares, en el cómic, por ejemplo. Entonces uno de sus intereses va a ser estudiar las artes gráficas, ¿no? Y de hecho del 65 al 69 va a estudiar en el Colegio de Artes Gráficas de Viena. Es muy interesante porque a diferencia de otros pintores hiperrealistas y fotorrealistas, Hellwein no es alguien que reniegue del dibujo, sino por el contrario. Es un medio que recurre bastantemente y que constantemente y que sus dibujos, de hecho, muchos son los más interesantes. De hecho. Y aprende técnicas fundamentales, entre ellas el grafito, el lápiz de color y la acuarela, que son los tres medios que más va a estar utilizando alrededor de toda su carrera gráfica, que es, digamos, paralela a su carrera pictórica también. ¿Qué está pasando en el contexto del arte en este momento? Bueno, son los 60. Recordemos que cuando Hellwein nace, en los 40, lo que está en boga es el expresionismo abstracto de Nueva York. Y ya Nueva York ya es la nueva capital del arte, no lo es ya Europa. Pero resulta que surge una nueva tendencia que va en contra de la abstracción y que es un momento muy interesante del arte donde la alta cultura y la baja cultura tienen un encuentro fugaz y pequeño, pero ahí está, que es el arte pop. Durante el periodo pop se generan como diferentes maneras de aproximarse al arte. Una de esas aproximaciones, llegar al arte desde las ramas que siempre han estado renegadas del arte y que han estado fuera del arte. Es decir, el cómic, la ilustración, etcétera. Tan solo basta ver los grandes lienzos de Roy Lichtenstein, donde está buscando igualar
las calidades del cómic en la pintura, y de hecho lo consigue. Es decir, y al mismo tiempo también Andy Warhol reutilizando y recuperando los elementos de la fotografía de prensa, la fotografía de moda. Recordemos la famosísima Marilyn Monroe, ¿no? Que en realidad es una apropiación de una fotografía de moda que ya existía, llevada con otra técnica hacia las artes. Ya entrados los 60s, esa es la siguiente gran vanguardia que existe, ¿no? O post-vanguardia que existe, que es el hiperrealismo. Y digamos que va a ser un momento muy interesante porque son los dos grandes aportaciones de su momento de la pintura figurativa. Es decir, el arte pop por un lado y el hiperrealismo por el otro. El arte pop pegado muchas veces, como ya lo mencionamos, a la cultura de masas, al mass media, al kitsch incluso, y el hiperrealismo surge, digamos, como una respuesta también a la abstracción, pero en el sentido de crear otra vez una gran pintura. Hellbein entra en el hiperrealismo, si bien un poco tarde, porque sus primeras obras hiperrealistas son ya de mediados de los 60, entra en el momento exacto donde ese movimiento se considera la gran pintura figurativa. Esa es la gran aportación de la figuración de su momento. Hoy en día, desde luego que el hiperrealismo ya ha transitado por muchos otros estadios, en algunos casos con puntos a la alza y puntos a la baja, pero no podríamos considerar hoy en día que el hiperrealismo es la gran pintura figurativa, sino que ya hoy en día hay otras tendencias y otros movimientos. Llama la atención, por ejemplo, en The Rising de 1971, que es una acuarela y lápiz de color con una técnica extraordinaria, ¿no? Donde es una niña herida con una cicatriz en el rostro y que sin embargo está llena de rosas y que está sosteniendo un cómic. Toda esta contradicción de lo horrible por un lado, como lo está manejando el accionismo vienés, y de lo pop, que es lo que está manejando Warhol, por ejemplo, en Estados Unidos, están en esta pintura. Es decir, lo que está haciendo Hellbein es una asimilación de ambos movimientos. No se está inventando nada, jamás se inventó algo. Lo que está haciendo es analizar su momento y ver cómo él puede aportar otro discurso a partir de lo que se está gestando en las vanguardias artísticas de su momento. Entra justo en ese año, en el 63 al 73, a estudiar pintura en la Universidad de Bellas Artes de Viena, y aquí va a realizar una serie de pinturas hiperrealistas de niños heridos. Y va a recibir un premio muy importante que es el Cardinal Koning en 1970 y en el 71 por estas obras. Y lo recibe muy a pesar de muchos de sus maestros, ¿no? Porque si bien admiten que Hellbein es un artista técnicamente impecable, sigue causando mucha molestia con los temas que retoma. Es decir, siempre los temas van a ser de choque, nunca van a ser temas que busquen un contacto cercano con el espectador, sino todo lo contrario, buscan la confrontación. Y es lo que dice Hellbein también. Mi arte es una pregunta, no una respuesta, es un cuestionar constante todo lo que se hace. Durante su llegada a los Estados Unidos en el 79, va a pintar una de las grandes obras y, digamos, su primera obra maestra y por la que va a ser tan alabado como criticado, que es la acuarela Vida indigna de vivir, Life Unworthy of Life, en la cual Hellbein lo que está haciendo en realidad es una protesta, ¿sí?, contra la psiquiatría forense y contra la medicina nazi que se estaba haciendo. Él encuentra por ahí una entrevista que le hicieron al doctor Gross, que fue un doctor nazi que trabajaba para las SS y que había admitido, ¿no?, durante su juicio, que había envenenado y asesinado a cientos de personas, entre ellos niños, como una especie de investigación sobre la eutanasia. Entonces, es bajo la eutanasia sobre la que se encubre, ¿no?, esta aberración histórica y este crimen terrible. Y Hellbein va a decir, pues lo que hay que hacer es exponerlo y hablar de ello. Y entonces, Vida indigna de vivir es un cuadro donde se ve una influencia
muy interesante en el color de uno de sus pintores favoritos, que es Edvard Munch. Para crear ese cuadro, Holbein recurre a la niña enferma de Munch, ¿no? Entonces, pese a que el contraste de la niña enferma, por ejemplo, es un contraste de rojos contra verdes, en el de Holbein no, en el de Holbein es una paleta cromáticamente muy cercana entre sí, armónica, y lo que genera es más bien una sensación de frialdad, una sensación de soledad. Vemos también esta cara y este retrato de la muerte tan preciso que hace Holbein, con los gusanos saliéndole de la boca del niño, y en fin, es una pintura bastante cruda. Sin embargo, es un registro muy interesante y es una primera obra también muy significativa para Holbein, en el sentido de que ya está encontrando, por fin después, el gran tema que le va a apasionar y le va a preocupar, que son los niños heridos, y que de hecho muchas veces se le encajona, ¿no?, a Holbein como un pintor de los niños heridos, cuando en realidad tiene otros más trabajos, y de hecho algunos bastante interesantes. A partir de esta gran pintura se hace una exposición de Holbein, una gran exposición en Alemania, y reúne ahí fotografías de los performances, fotografías de él, autorretratos principalmente, obra gráfica y algunas pinturas, ¿no? Y también es muy conocida esta famosa exposición porque llegan un grupo de individuos en la madrugada a poner afuera de la galería Entartete Kunst, ¿no? O sea, arte degenerado. Estaban diciendo que Holbein era un continuador del arte degenerado y que, por lo tanto, eso había que ser exterminado. Recordemos que la idea del arte degenerado es una idea que surge en el nazismo en contra de las vanguardias, en la cual se ataca, ¿no?, a las vanguardias. Y hacen la gran exposición que se titula justamente así, Entartete Kunst, donde hay obra de los grandes expresionistas alemanes. Por lo tanto, esta noción de que Holbein es un artista del Entartete Kunst, Holbein lo toma, si bien sí, como un ataque, y me preocupa mucho que todavía en ese momento, ya es el 79, ya son casi los 80, todavía siguen existiendo algunos neonazis trasnochados. Encuentra también cierta satisfacción al ver que su obra se considera de vanguardia y una obra contestataria y problemática. Obviamente la academia, al ver que hay un tipo tan talentoso y con tanto, ¿cómo se le podría decir? Pues sí, con tanto renombre y que atraía a tanta gente, porque de verdad llenaba colas completas de galerías para que se vieran esas obras, la academia lo que quiere es atraerlo y llevarlo hacia él. Entonces, si bien utiliza una técnica extraordinariamente depurada, es alguien que de hecho es antiacadémico, es decir, nunca está contento con las normas académicas ni con los métodos. Ya a partir de este momento, de los 90, Holbein es reconocido como uno de los grandes artistas campeones del hiperrealismo, ¿no? Su técnica es preciosista, es decir, es una técnica depurada extraordinaria, y va a ser también un artista que, como lo mencionaba antes, no únicamente utiliza la acuarela o la tinta o el dibujo o la pintura, sino que también se mueve la instalación, se mueve el performance y se mueve también un poco, digamos, a la ilustración en cierto sentido. Entre ellos va a ilustrar con un autorretrato el famosísimo álbum de Scorpions, Blackout. Va a ilustrar poco tiempo después el álbum Sehnsucht de Rammstein. De Rammstein también va a ilustrar con una pintura muy conocida y una serie muy interesante de bebés verdes, el álbum Mother, que es del 2001, después. Y también va a realizar la carátula y una serie fotográfica para The Golden Age of Grotesque de Marilyn Manson. Entonces va a tener como un poco también este cliché que sí, en cierta medida fue provocada por él, de ser un artista, digamos, de lo darks, de lo gótico, en lo cual pues todas estas bandas de heavy metal, ¿no?, con un material tan agresivo en aquel momento como Rammstein o Marilyn Manson, o inclusive los propios Scorpions,
van a tomarlo como un estandarte. Y eso es interesante porque ya inclusive, aunque haya sido muy criticado y una maestra de la Facultad de Artes, que no voy a decir su nombre desde luego, decía que Hellvine era lo peor porque había ilustrado álbumes de heavy metal y que justo ese era su nivel, el de un álbum de heavy metal. Pues recordemos también que Gerard Richter ilustró un álbum de Sonic Youth, o un campeón del dibujo contemporáneo como Raymond Pettibon, pues también tiene un álbum de Sonic Youth. O que autores, digamos, un poco más para acá, más jóvenes como Alex Kanevsky o como Jenny Saville también han prestado sus pinturas para álbumes, y el propio Warhol hizo las famosísimas portadas para el Sticky Fingers de los Rolling Stones y para el álbum de The Velvet Underground, ¿no? Con el famoso plátano. Entonces ya es algo que en realidad no podemos tener un discurso tan rancio y decir únicamente que porque ilustró los álbumes de estos artistas metaleros ya puedes despreciar su trabajo, sino que necesitamos hacer un análisis más consciente. Entonces estamos aquí frente a un autor que no solamente puede hacer a un Mickey Mouse tan grotesco y tan agresivo como elegante, o a un Pato Donald tan perverso como cautivador, porque por ahí también tiene este otro cuadro del Pato Donald donde está a punto de cruzar la calle, y cuando cruza la calle el pato está una licorería y el Pato Donald está sonriendo con la cara de que se va a poner la peda de su vida. O por ejemplo, otros cuadros que nos hablan justamente de la Alemania nazi, como por ejemplo Epifanía 1 o Adoración de los Magos, ¿no? Donde vemos a una virgen y el niño casi neoclásicos, es decir, es una virgen y el niño que bien podría haber pintado Ingres, pero que los magos son los soldados de las SS nazis. Y además el lienzo es un lienzo de gran formato, es decir, sí hay un discurso y hay una temática interesantísima de un artista que nos habla de su tiempo, de su momento, de su contexto histórico, y que va más allá de eso aportando una visión personal del tema.